Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego. ¿Qué tal? Muy buenas, Dani. Muy buenas, David, Sergio, Guille, Keku, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Este episodio número 45, con noticias de última hora. Por ejemplo, lo que se está rumoreando sobre Renan Lodi. La noticia de ayer de Pedro Morata de Griezmann, que bueno, está ahí el futuro de Griezmann aún en el Atlético de Madrid en el aire. La salida posible de Germán Valera a un club de segunda división. Nahuel Molina ya se sabe cuántos partidos va a estar suspendido y bastante más cosas. Sí, muchas cosas que comentar. Ha sido un día bastante movido respecto a la actualidad del Atlético de Madrid, así que vamos a por este episodio 45. Pues comenzamos. Y bueno, como sabéis, mañana a las 6 es el sorteo de la fase de grupos de la Champions League, temporada 22-23. Aquí vemos los bombos, los tres primeros bombos ya están completos. Vemos al Atlético de Madrid en el segundo bombo junto con equipos como el Liverpool, el Chelsea, el Barça, Sevilla aquí en España, la Juve. Y solo faltan tres equipos por colarse en el cuarto bombo. Esta noche hay más partidos de las previas de Champions, se confirmarán esos clubes. Y bueno, mañana sorteo a las 6. Podemos confirmar ya que vamos a estar aquí en De Padres e Hijos reaccionando en directo a ese sorteo de la fase de grupos de la Champions League. Veremos a ver contra quién nos toca jugar este año y algunos datos también que dan algunos tuiteros en Twitter Atleti de las últimas 10 ediciones de la Champions League, decía Gol de Godín, en solo 7 equipos han estado en esas últimas 10. Entre ellos, obviamente, el Atlético de Madrid se ha colado entre esos 7 equipos que han disputado las últimas 10 Champions. Yo creo que no somos aún conscientes de la regularidad que ha tenido el Atlético de Madrid en estos 10 últimos años en Europa y se ve en esta comparación con otros clubes. Solo 7 equipos han sido capaces de estar en el bombo de la Champions League durante estos 10 últimos años y me parece un hecho más que meritorio. Yo creo que justifica todo lo que ha hecho Simeone por el Atlético de Madrid, cómo pasó de un equipo que, bueno, que estaba en una situación complicada y consiguió hacer del Atlético de Madrid un equipo campeón y un equipo sobre todo competitivo. Mañana será el sorteo, como dice Dani, estaremos aquí en directo, veremos con quién se completa. El año pasado hay que recordar que nos tocó un grupo bastante complicado con Milan, con Liverpool y con Porto, con los campeones de sus respectivas ligas. Y bueno, este año nos tocará a ver qué equipo nos toca y ojalá sea un grupo más facilón. Pero bueno, el Atlético de Madrid ya sabemos que siempre está para todo y ya veremos mañana qué grupo nos toca y estaremos también analizando los rivales del Atlético de Madrid. Sí, porque el Bombo 3 lo estoy mirando y parecen rivales bastante complicados, así que habrá que tener suerte mañana. También un dato que esperemos romper este año, el Atlético de Madrid lleva sin ganar en casa en Champions desde 2020, un partido al Red Bull Salzburgo, así que bueno, en esta fase de grupos esperemos ver al Atlético de Madrid ganar en el Metropolitano. Vamos también con información del Atlético de Madrid B, que va a jugar ya su primera jornada ante la Gimnástica Segoviana en la Albuera el domingo 4 de septiembre a las 6. Es decir, ya está confirmado el horario de esa primera jornada. Y hay que decir también, noticia de última hora, Aitor Gismera ha sido, bueno, jugador del juvenil, del Atlético de Madrid B, ha sido convocado con la España sub-19, así que enhorabuena a Aitor, que yo creo que también se lo ha ganado. Sí, se lo ha ganado un chico que lo viene haciendo muy bien en estas últimas temporadas, mismamente el año pasado con el juvenil, en la Youth League fue un jugador importante, así que nada más que merecido y a ver qué tal ese partido del Atlético de Madrid B. Bueno, un jugador, bueno, que hemos estado muy atentos era Carlos Soler, ya sabéis, estaba muy interesado en el Atlético de Madrid. Yo creo que sigue estándolo, por si hay algo de última hora, alguna salida en el centro del campo, aunque parece muy complicada. Y parece ser, según Héctor Gómez, que después confirmaba Diego Picó en Marca, el PSG podría tener a Carlos Soler en la recámara por si finalmente no ficha a Fabián Ruiz, aunque hoy Mateo en relevo ha dicho que sí que la operación Fabián va para adelante y que lo de Carlos Soler era más, bueno, una opción lejana que otra cosa. Sí, luego está la otra opción que comentamos ayer, la posible renovación de Carlos Soler con el Valencia, así que también semana clave para Soler, el Valencia, y veremos si no renueva, si puede salir de última hora, porque la situación del Valencia ya sabemos que es complicada, pero bueno, ha mejorado durante este verano y vamos, a principios de verano parecía que iban a tener que vender a bastantes jugadores y al final pues sí que ha tenido marchas como la de Maxi Gómez y una muy importante como es la de Guedes, pero ha podido mantener a Gallá y Soler con los cuales se está hablando para una posible renovación. Veremos, porque bueno, el tema del Atlético de Madrid y Carlos Soler, claro que es un jugador que interesa muchísimo, pero no hay salidas en el centro del campo
y tampoco se prevé una salida en esa posición. En otras ya es un tema distinto. Sí, porque, bueno, vamos a hablar un episodio más de Antoine Griezmann. Ayer Pedro Morata contaba en la COPE lo que ya dijo ya hace varias semanas, que Gilmarín trató de devolver a Antoine Griezmann al Fútbol Club Barcelona. Ha ampliado esta información Pedro Morata y ha dicho que el Barça le dijo no y que además el Atleti intentó, bueno, dar una cifra económica incluso al Barça para devolver a Griezmann y el Barça siguió diciendo que no. Así que es muy complicado que Griezmann se vaya al Barça. A otro equipo también lo dudo. Se habla de la Real, dice David. Parece ser que la Real no cuenta con preguntar al Atlético de Madrid por Antoine Griezmann. Lo ha dicho Mateo. Mateo dice que no han preguntado por Griezmann. En Marca también, Radio Marca, se decía que hay un 0,00001% de que Griezmann vaya a la Real. Así que yo veo complicado ahora mismo, sensación mía, que Griezmann se vaya del Atlético de Madrid. Aún así, también se sigue diciendo que el Atlético no quiere pagar esos 40 millones, por eso Gilmarín trató de devolver a Griezmann según Pedro Morata. Y además, hay que decir una cosa, si Griezmann termina fichando oficialmente por el Atlético de Madrid, tan solo tendrá un contrato hasta 2025. Sí, hasta 2025 y luego también se habla que el Barcelona prevé, si la situación de Griezmann sigue así, de jugar solo 28 minutos o 29 para no cumplir esa cláusula obligatoria de denunciar al Atlético de Madrid, pero no sé si hay algo ilegal, creo que no. Y bueno, la situación de Griezmann va a seguir dando que hablar. Hemos visto cómo la directiva ha intentado sacar a Griezmann. Y no era casualidad esos artículos que os lo llevamos comentando tiempo. Hay artículos que se ve claramente que son filtrados por el club a través de Marca y de AS, igual que el tema de que había rechazado el Atlético de Madrid tantas ofertas, pues otro artículo filtrado para el interés del club. Y con el tema de Griezmann, pues bueno, al final el jugador vino el año pasado a petición de Simeone, el club aceptó ese capricho de Simeone, pero ahora ven que es una operación que no es muy buena económicamente porque Griezmann tiene una edad, hay que pagar 40 millones y el club ha buscado la forma de que saliese Griezmann, no lo están consiguiendo y ahora tienen que negociar con el Barça porque también hay que recordar para el Barcelona podría ser un entuerto Griezmann porque es un jugador con un sueldo altísimo de 21 millones que con variables se puede ir a más de 30 y casi llegando a una cifra cercana a los 40 millones. Así que veremos en qué acaba el tema de Griezmann. No sé si lo intentarán sacar a última hora, pero si se queda yo creo que va a ser un jugador que va a tener minutos y va a ser importante porque Simeone lo considera así y es inviable quedarse con un jugador que solo puede jugar 28-29 minutos por partidos. Vamos, una opción inviable. Además, Pedro Morata ha dado algún dato económico por la operación Griezmann. Dice que además del salario de Griezmann, que ya dijimos que se lo bajó cuando llegó al Atleti, gracias Edu por el follow, a unos 10 millones, también computan 13,3 millones de euros en la masa salarial, en el límite salarial. Esto ha afectado también a la hora de, bueno, poder fichar más futbolistas y esto es porque la cláusula famosa de los 50%, del 50% de partidos jugados ya se ha completado el 70% de esos 50%. Así que lo que decía ya hace varias semanas Pedro Morata, que no nos cuadraba demasiado, dice que la Liga preventivamente le ha obligado al Atlético de Madrid a, bueno, a pagar un tercio de los 40 millones que estaban acordados en el contrato. Sí, pero eso ya os lo dijimos hace tiempo, que la Liga ha sacado unas nuevas normas y que el Atlético de Madrid, aquí se habla de un tercio, pero bueno, en las normas, dependiendo del caso, os dijimos que el Atlético de Madrid iba a tener que pagar un 25%, es decir, 10 millones por la compra, porque es una opción de compra, vamos, la cláusula para que se ejerza esa opción de compra es muy probable que se haga y la Liga, pues ante estas situaciones, ha creado esta norma para que el club en el cual está el jugador tenga que pagar cierta cantidad al club y así divida el plazo de pago. Así que el Atlético de Madrid, si se queda con Griezmann, tiene que pagar un porcentaje y ya veremos el próximo verano si tiene que pagar el resto de esos 40 millones o llega con el Barça a un acuerdo para rebajar esa cláusula. Sí, debería haber algo de negociación entre Barça y Atlético de Madrid porque es una situación bastante bloqueada para las tres partes, para el propio jugador, para Atlético de Madrid y para Fútbol Club Barcelona. Noticia también de estas últimas horas, ya se ha abierto el proceso de comercialización de los derechos televisivos de la Liga de Fútbol Profesional Femenino. Es decir, de aquí hasta el 1 de septiembre las televisiones bueno, harán una puja para ver quién puede emitir la Liga de Fútbol femenina. Veremos a ver si
se podrá ver fácilmente al Atlético de Madrid femenino en España. Espero que sí. Últimamente, en los últimos años se han visto partidos en Gol, en otras cadenas, pero también es algo que los aficionados demandamos, ¿no? Que haya facilidad para poder ver al femenino, que es algo que en los últimos años ha crecido muchísimo y estamos muy interesados en ver a este equipo. Sí, lo único que la vuelta del fútbol femenino está a la vuelta de la esquina y aún no sabemos dónde se podrá ver. Esperemos que se resuelva rápido, pero no es la única liga. También está habiendo muchos problemas con Primera Real Federación, con Segunda y Tercera, que hay problemas con los derechos televisivos, así que veremos quién consigue estos derechos y dónde podemos ver al femenino. Y ojo también porque información de Mario Cortegana y de Carlos Fernández en Marca, Germán Valera está muy cerca de recalar cedido en el Fútbol Club Andorra. El equipo, ya sabéis, cuyo dueño es Gerard Piqué. Parece que es el destino ahora mismo más cercano para Germán Valera. Se sigue hablando quizá algo más del Mirandés, también para Javi Serrano. Pero, según Marca, como decimos, el Andorra es el club que se hará con los derechos de Germán Valera, al menos esta temporada. Sí, parece ser que el Andorra, equipo de Eder Sarabia, también de Piqué, que está metido ahí en el Andorra, que subió este año, pues puede hacerse con la cesión de Germán Valera, aunque Juanma ha comentado antes, no sé si se ha equivocado porque hablaba de Javi Serrano al Mirandés y también incluía a Valera. Lo único que ayer lo daban como hecho la opción de que Valera llegase al Andorra. Así que es un chico que tiene muy buena pinta, que esta pretemporada ha estado muy bien con el filial, así que nada, si se va al final a la Andorra, pues le deseamos muchísima suerte y es un chico que promete. Le podremos ver en segunda división tras el ascenso del Andorra a la categoría de plata del fútbol español. Y también el objetivo, en este caso, ayer hablamos de Savic, de esa lesión de un mes, el objetivo para él es llegar, en este caso, al derbi. Se ha marcado eso como objetivo, se perdería estos 3 próximos partidos y el objetivo principal del montenegrino es llegar sano al derbi, ser titular en un partido tan importante como un Atlético de Madrid, Real Madrid en el Metropolitano. Veremos a ver si lo consigue, porque Savic, ya sabemos, es bastante propenso a las lesiones y a ver si tiene una recuperación fácil. Sí, lo único que el tema de este tipo de recuperaciones, sobre todo Xavi, Jiménez, muchas veces ya conocemos esta historia que dicen un mes y al final se van alargando los plazos. Ojalá Xavi que esté cuanto antes, pero son lesiones que hay que tener cuidado porque es muy fácil recaer de ellas. Mismamente Griezmann el año pasado volvió contra el Rayo Majadahonda, al final se lesionó, se alargó su lesión y ha pasado muchas veces. Con las lesiones musculares hay que tener cuidado y se marca la fecha del Real Madrid para la vuelta de Stefan Savic. Veremos cómo lo soluciona Simeone, si metiendo a Jiménez de nuevo en el 11 es lo más probable. Luego también hay que arreglar el tema del carrilero derecho con la sanción de Nahuel Molina, de la que luego hablaremos. Así que nada, Simeone va a tener que cambiar cosas y bueno, esta tarde vuelve el Atlético de Madrid a los entrenamientos y dará pistas de ello. Y ojo a esto porque lo dice don Eduardo de Atleti, un referente en Twitter Atlético de Madrid. El tema del escudo, el logo, se habló hace ya bastantes semanas de que Gilmarín estaba dispuesto a hacer un referéndum. Después, en esa reunión con la Comisión Social del Atlético de Madrid no hubo nada de nada. De hecho, nos lo comunicaron por carta a todos los socios. Y según don Eduardo, sí que es verdad que se va a realizar este referéndum. Es el punto a tratar en la próxima reunión. Sí que es verdad que no se trató en la primera, que en la segunda se tratará. Veremos a ver si es verdad, si esto prosigue, porque es algo que, bueno, también, como hemos comentado en los últimos vídeos, creo que es una de las consecuencias de que el ambiente esté tan caldeado, lo del tema del escudo. Sí, el problema aquí, que ayer hubo un espacio en Twitter en el que hubo mucha gente y hubo cosas bastante interesantes que se trataron en él. Salió el tema del escudo, de nuevo fue uno de los temas a tratar y claro, se hablaba que en la carta que envió Gilmarín no se hablaba de un referéndum y tienen toda la razón del mundo. Pero si os acordáis, gente que fue a la reunión, que bueno, conseguimos que nos pasasen esa información cuando salió todo. En la reunión inicial, cuando se habló de la creación de la comisión consultiva, sí que se estipuló que se iba a hacer un referéndum y lo que sí que añade don Eduardo es que será uno de los temas a tratar en las próximas reuniones de la comisión consultiva, así que en la carta no aparece, eso es cierto, pero en esa primera reunión se habló de que se iba a hacer un referéndum o que al menos esa era la intención. Ya veremos si queda en intención o queda en un hecho y por fin los socios pueden votar por el escudo del Atlético de Madrid. Y también había bastante polémica por qué se llama logo. A nosotros nos lo habéis dicho y hay gente que cree que es algo despectivo. No, no es que sea algo despectivo, es que la propia empresa que creó este escudo lo denominó logo porque era la marca
era la imagen de una marca que es la marca Club Atlético de Madrid, y por eso los que lo crearon lo denominaron logo, que no es algo que se haya creado en plan despectivo, que hay gente que lo utiliza de esa forma, pero no, logo lo denominó así la empresa que lo creó. Yo sobre todo, personalmente lo hago para diferenciar un poco. Si tengo que Sí. decir escudo antiguo, escudo nuevo, al final me lío. Prefiero decir escudo al antiguo y luego al nuevo, sin ser demasiado despectivo. Hablando de este logo, había quizá bastante gente pensando que la tercera equipación podía llevar el antiguo escudo. Aquí se vio la filtración, o no tanto filtración, sino el diseño de esa tercera equipación por Footy Headlines. Sin embargo, es una de las pocas terceras equipaciones que todavía quedan sin filtrar. Es decir, no sabemos nada, tan solo los colores que podrá llevar esta tercera equipación, pero sabemos más, por ejemplo, de la cuarta, que es la especial que saldrá el año que viene, que de esta tercera. Sí, a ver, el Atlético de Madrid siempre lo hace así. La tercera equipación suele ser la equipación de la Champions League y saldrá en estas próximas semanas, pero lo raro es que no haya habido alguna filtración de una foto real donde podamos ver la camiseta. Aquí sí que Footy Headlines ha corregido el escudo porque antes aparecían mal las rayas del escudo, y sería la vuelta otra vez del escudo de 1947, como lo fue el año pasado con esa cuarta equipación. Este año sin los colores del escudo, pero creo que es una grandísima noticia y creo que en las próximas horas sabremos, vamos, en las próximas horas, en las próximas semanas sabremos el diseño definitivo. Hay unos cuantos clubes más, como el Nápoles, creo que el Inter está por ahí pendiente de alguna equipación, y también pasó el otro día que el Real Madrid se filtró la equipación por el tema de que no podían jugar con las otras dos equipaciones frente al Celta de Vigo, así que las próximas semanas veremos cuál es esa tercera equipación, y también de la cuarta se saben los colores. Lo único que lo que hemos visto, que a mí el diseño me gusta, es un concept, que no es el diseño definitivo. Totalmente, también salió un concept de esta, pero no es nada filtrado. Antes de continuar con este vídeo, si os está gustando, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí a De Padres e Hijos, y estar al tanto de toda la información relativa al Atlético de Madrid. Hablando de, bueno, de vosotros, los seguidores, los suscriptores, recordaros que todavía podéis pedir los parches que vamos a pedir próximamente. Lo de las telas, nos preguntáis mucho, lo de las telas lo puse yo para que veáis un poco cómo quedaría en distintos colores de distintas ropas, pero el parche va a ser el mismo, así que ya sabéis, nos podéis contactar tanto por Twitter como por Instagram, como por correo electrónico de padreseihoscontacto@gmail.com. Siguiendo con más información del Atlético de Madrid, ya se conoce, según Rubén Uría y según distintos medios, que ya se va a abrir expediente a 3 aficionados por este episodio que vimos tras el Atlético Madrid-Villarreal, donde, bueno, Hermoso fue uno de los protagonistas. Se va a abrir expediente a 3 aficionados gracias a las grabaciones que se filtraron en Twitter. Sí, creo que es una buena noticia que el club sancione este tipo de conductas. Ahora mismo pues lo revisarán todo y ya se decidirá cuál es la sanción. Puede ser una multa económica, la expulsión temporal de un estadio de fútbol, e incluso la pérdida del carné de socio del Atlético de Madrid. Así que me parece bien. Con Hermoso aún no se sabe si va a haber algún tipo de expediente hacia el jugador, pero bueno, yo creo que la buena noticia es esa, que se quita a los violentos del fútbol, y son conductas que no se pueden permitir en un estadio de fútbol, porque lo único que hacen es mal y crear una imagen del Atlético de Madrid que no es la real. Por cierto, además, ya se sabe, la sanción económica son 150 euros de multa para el Atlético de Madrid por el lanzamiento de botellas. Durante la celebración de Gerard Moreno, ya sabéis, se lanzaron varias botellas, y la multa al final de 150 euros, que a mí la verdad es que me parece que tirar botellas al campo en este sentido me parece barato. Sí, yo creo que debería ser más alta porque ya sabemos cómo es mucha gente y por ese precio. Y encima tampoco creo que es una multa que paga el club. Pero bueno, también lo vimos en Manchester, que a Simeone le tiraron de todo y mira lo que quedó, y luego el Atlético de Madrid pues tenemos aún esa sanción pendiente de 5.000 aficionados. Hay que recordar que el primer partido de la Champions League, no lo hemos comentado antes, habrá una zona del estadio que esté cerrada. Es verdad, de eso también hay que recordarlo. Y bueno, volvemos al tema del mercado, porque ha salido últimamente el nombre de Lodi. En Italia se habla de Lodi. Corriere dello Sport dice que la Juve se habría vuelto a acercar al lateral izquierdo brasileño. Sin embargo, el Atlético de Madrid habría rechazado
cualquier tipo de propuesta de la Juve por Lodi, y se suma un nuevo equipo que está sonando muy fuerte en los últimos minutos, según Jack Talbot, el Nottingham Forest. Estaría incluso hablando ya con el Atlético de Madrid por una posible cesión. Quizá esto pues pueda ser incluso más difícil de creer, porque hoy Mateo lo ha dicho en relevo y dice que no ha ni preguntado porque no se termina de creer este rumor. Pero bueno, una cesión de Lodi, sabiendo que Lodi puede querer marcharse y sobre todo pensando en el Mundial, tener minutos de cara al Mundial de Qatar, puede ser incluso una opción. Incluso han salido bastantes más equipos interesados. Hombre, sorprendente, segundo día consecutivo que hablamos del Forest y bueno, ahora parece que están interesados en Lodi, en una cesión. No sé si el Atlético de Madrid valora ese tipo de salida para Renan Lodi. Yo creo que lo que busca el Atlético de Madrid en todo caso es una buena oferta por el brasileño, y una cesión no sé si estaría convencido de realizar ese tipo de traspaso con Lodi. Es cierto que hay gente en esa posición, lo único que ya vemos que la banda derecha puede estar un poco desequilibrada por el tema de que solo va a estar Nahuel Molina y van a tener que jugar fuera de posición tanto Marcos Llorente como Carrasco, porque Carrasco me parece un jugador mucho más aprovechable en izquierda que en derecha, pero bueno, puede jugar perfectamente. Y luego está también Saúl, que parece ser que va a jugar como carrilero, y una cesión creo que el Atlético de Madrid no lo va a contemplar, y la única forma de que pueda salir Renan Lodi es a través de una buena oferta, que es la que igual lleva buscando el Atlético de Madrid, y solo estuvo cerca de hacer una oferta por una cantidad alta el Newcastle. Los demás equipos, como la Juventus, siempre lo hemos dicho que han sido simples intereses y que no estaban dispuestos a poner mucho dinero por él, o incluso como el City. El City se interesó, pero vio que el Atlético de Madrid pedía mucho dinero y el City no estaba dispuesto a poner esas cantidades por Renan Lodi. Sí, además añade información Isaac Suárez de Marca sobre esta noticia. Newcastle, Manchester City, Tottenham, Inter, Lazio, Marsella y Niza son otros clubes que, según Isaac Suárez, se habrían interesado sobre todo en una cesión por Lodi. Y como dices, el Atlético de Madrid no se plantaría una cesión si no es con una opción de compra bastante alta. Es decir, si a final de temporada el Atlético de Madrid recibiera una buena cantidad. De hecho, también según Isaac Suárez, no se plantean venderlo del todo si no tienen un recambio de garantías. Aunque en esa posición pensamos en Saúl, pensamos en Carrasco, Lodi, quizás es la tercera opción para Simeone. Pero, como decimos, el Atlético de Madrid ha rechazado cualquier oferta y cualquier propuesta porque, sobre todo, yo creo que la dirección deportiva cuenta con Lodi de cara al futuro. Sí, bueno, yo ahí sigo viendo que son artículos un poco extraños Mm. y creo que buscan cierto interés, pero es opinión mía, y creo que si llega una buena oferta por Lodi va a salir, pero creo que no la va a haber. Totalmente. Y bueno, siguiendo hablando del Atlético de Madrid, hemos hablado de la Champions, también hay que hablar del ranking UEFA. Ya se ha conocido en las últimas horas el ranking UEFA de este año. El Bayern lidera el ranking y el Atlético de Madrid entra en el top 10. Es noveno, es el noveno equipo, mejor equipo de Europa según el ranking. Sí, sigue el Atlético de Madrid en un top 10. Antes hablábamos de los 10 últimos años clasificándonos a Champions League, pues otra cosa más que ha hecho Simeone. Somos el equipo top 9 de Europa, pero en inversión somos creo que el 51. Sí. También eso habla del mérito que tiene el Atlético de Madrid en estos últimos 10 años, y habla de la regularidad. Y bueno, es bastante rumoreado esa relación que tiene Gilmarín con el Zaragoza. Hoy publicaba el medio El Cierre Digital que, bueno, se estaría investigando esa relación entre Gilmarín y el Zaragoza porque la mano derecha de Pablo Jiménez de Parga sería el principal accionista de Zaragoza y por ese medio podría, bueno, tener relación todas esas operaciones que se han dado entre Zaragoza y Atlético de Madrid, la de Juliano, la de Mollejo. Bueno, se está investigando porque también hay un precedente que es el de 1993 con el Cádiz. Así es, está el precedente de su padre con el Cádiz, y es algo que hemos hablado mucho por el canal, que Gilmarín estaba metido como intermediario en la compra del Real Zaragoza, y ahora, bueno, se está investigando por si acaso hay algo que no es del todo legal, y por eso el Atlético de Madrid ha tenido esta relación con el Zaragoza durante este mercado veraniego, con la cesión de Juliano, con la cesión de Mollejo y otras operaciones de las cuales se habló incluso de otros jugadores como Camello. Al final, bueno, Camello se ha ido al Rayo, una opción para mí mucho mejor, como es la del Rayo Vallecano en primera división. Así que veremos en qué acaba todo, pero bueno, los tiempos cambian, pero Gil, la familia Gil sigue metido en este tipo
de movimientos económicos con otras compras de clubes o como intermediarios en esas compras. Estaremos atentos a esta investigación. Y bueno, la noticia del día en el mundo del fútbol, sin duda de la que está hablando absolutamente todo el mundo, es esa venta de Isak al Newcastle. Son 70 kilos los que va a pagar el Newcastle a la Real. ¿Por qué metemos esta noticia en el informativo, en el mercado en este caso? Bueno, ya sabemos que Mario Hermoso fue muy del interés de la Real hace un par de años. De hecho, estuvo muy cerca de abandonar el Atlético de Madrid tras su primera temporada rumbo a la Real Sociedad. Veremos a ver si con estos 70 kilos, que de hecho Mateo Moreto ha dicho que no van a invertir esos 70 en un delantero, sino que van a intentar ir a por un jugador cedido o libre, algo barato, no, bueno, redistribuyen el dinero para reforzar distintas áreas bueno, de la propia Real Sociedad y intentan fichar a Mario Hermoso, que es un deseo que ya tienen desde hace tiempo. Esto es simplemente opinión. Antes cuando lo vi digo, oye, se lo he dicho a Dani, y Mario Hermoso, porque el año que ganamos la liga, que hace muy buena temporada Hermoso, incluso la de antes, la Real Sociedad estuvo muy interesada en Mario Hermoso, lo único que el Atlético de Madrid dijo que no, tanto el primer año como el segundo. Es cierto que tuvo muy buenas ofertas Mario Hermoso desde Inglaterra, lo único que había hecho tan buena temporada el año de la liga que el Atlético de Madrid ni pensó en vender a Mario Hermoso, pero ahora es distinto. Lo único que por Mario Hermoso, un poco lo que os comentábamos el otro día, las ofertas que hay por Mario Hermoso son de una cesión con opción de compra. El Atlético de Madrid quiere una venta, siempre que la oferta sea buena y razonable para recuperar el dinero por Mario Hermoso. Y también recordar, hay que pagar al Español un porcentaje de su venta en caso de que salga Hermoso. Así que veremos, es como decimos, opinión, pero bueno, la Real Sociedad sí que es cierto que en defensa no anda mal, pero a lo mejor con estos 70 millones buscar reforzar alguna parcela y podría interesar de nuevo Mario Hermoso. Totalmente. Repetimos que es opinión, no información. Igual, antes hemos hablado de Griezmann. Griezmann es muy improbable que, bueno, vaya a la Real Sociedad. Así que veremos a ver, porque se abre también un abanico de posibilidades para la Real Sociedad y habrá que estar atentos al mercado, porque de alguna manera puede incluso afectar al Atlético de Madrid. Un Atleti que vuelve hoy a los entrenamientos a las 7 de la tarde, nuevo entrenamiento, en el que, bueno, veremos a ver si Simeone ya prueba algo de cara al partido ante el Valencia, porque tiene que probar cosas, van a cambiar cosas en el 11, sobre todo por obligación, esa lesión de Savic y la sanción de Nahuel Molina. Sí, la sanción de Nahuel Molina, 2 partidos para el argentino. La sanción estaba entre 1 y 3 partidos por el tema de que se consideraba que había sido una agresión sin balón de por medio y al final, pues en el medio se ha quedado esa sanción, 2 partidos para el argentino, así que se pierde tanto el partido contra el Valencia y la Real Sociedad y lo que comentábamos antes, veremos cómo soluciona eso Simeone, si mete a Llorente, si mete a Carrasco en ese carril derecho y también veremos si el Atlético de Madrid consigue reforzar ese lateral derecho o no viene nadie, igual que el tema del central. Para que venga un central tiene que salir otro central. Así que a las 7 vuelven a los entrenamientos el Atlético de Madrid y habrá que estar atentos a al posible 11 que pruebe Simeone de cara al partido del lunes. Sí, también habrá que ver si Bitzel repite como central ante el Valencia. Un Bitzel que, bueno, al que han hablado de él en Bélgica, sobre todo exjugadores como Defour, mítico Defour, que fue compañero suyo en el Standard de Lieja, ha dicho: Axel es grande y fuerte, tiene un gran pase y es tácticamente bueno. Definitivamente lo veo funcionando en una defensa de 3 hombres, como el hombre más central. Desde ahí puede enviar pases y tiene que jugar menos de hombre a hombre. También dice que no cree que tenga poco poder en los duelos individuales. En la Bundesliga ha progresado en ese aspecto y cree que Axel va a mejorar bastante más con Simeone para esa posición. Creo que puede funcionar como central. También ha hablado Michael van Bayrenberg, que valoró muchísimo esa actuación de Witsel en el primer partido ante el Getafe. Dice: le da tranquilidad a la salida de balón desde atrás, es una mejora en la construcción del juego y encuentra fácilmente a los compañeros del centro del campo. Creo que la gran acogida por parte de los aficionados tiene que ver con el hecho de que la han visto en todos los partidos de preparación. Sí, un Defour que tenía un golpeo de balón impresionante, jugador del Barley, creo que estuvo también en el Oporto, en Sí. el Anderlecht. Y también habla eso de lo importante que puede ser Simeone para Axel Witsel, que sí, Witsel ya es un jugador experimentado con 33 años, pero habla de que cree que con Simeone aún puede aprender cosas y están pues muy contentos en Bélgica y sorprendidos con la actuación de Witsel como central, porque sí que es cierto que con el Borussia Dortmund ya jugó como central, pero el nivel que ha dado en el Atlético de Madrid es bastante alto, muy bien defensivamente, ayudando mucho en salida de balón y veremos si el Atlético de Madrid consigue traer un central y eso hace que Witsel pase al medio centro, donde creo que podría sorprendernos aún más, o si no consigues traer a ningún central
y sigues con esas dudas en algún jugador del equipo, pues que siga como central y te va a seguir aportando cosas como ha hecho esta pretemporada y en este inicio liguero donde está siendo de lo mejor del equipo. Y bueno, también mirando de cara al futuro, una de las joyas que tenía el Atleti en cantera era Javier Fernández, hemos hablado de él en otros episodios, ya se ha ido al Bayern de Múnich, de hecho ya se está entrenando. Hay bastantes buenas opiniones dentro del Bayern de Múnich, según he leído, creen que puede ser un grandísimo jugador en el futuro, tiene tan solo 15 años y es por ello que todavía no se ha hecho oficial el fichaje, están esperando a que este mismo año cumpla los 16 para que el Bayern anuncie oficialmente a Javier Fernández, pero es una de esas perlas que quizá en el futuro nos podemos lamentar de que no esté en el Atlético de Madrid. Sí, en Alemania, al igual que en Bélgica con Witzel, están sorprendidos por su adaptación, por la adaptación de Javier Fernández. Y bueno, pues ya sabemos cómo va el tema de fichajes en menores. El Atlético de Madrid lo conoce de cerca. Ya tuvimos aquella sanción, al igual que otros clubes europeos. Así que Javier Fernández tenía muy buena pinta y parecía que iba a ser una de las grandes promesas del Atlético de Madrid, pero al final se fue al Bayern de Múnich y en unos años pues ya veremos si nos arrepentimos de su salida o no. Y bueno, vamos a terminar este episodio del mercado de fichajes con un mensaje de Paulo Futre. Aquí vemos el vídeo, está allí en el hospital y bueno, también bromea incluso con la situación en la que está. Ayer le vemos con la camiseta del año pasado del Atlético de Madrid y la verdad es que nos alegra muchísimo ver tan alegre a Futre, que ya ha hecho amigos ahí en el hospital. Y bueno, esto nos tranquiliza muchísimo porque la situación hace unos días podía ser incluso más grave. Pues sí, la verdad que muy contentos con el estado de salud de Futre porque nos dio un gran susto después del partido. No, no salió nada bien el domingo y también recordar que una vez que está confirmado que Futre está bien, este jueves el estreno de su documental en Movistar, así que nada, deseosos de que llegue el jueves para poder recordar al gran Futre y todo lo que hizo por el Atlético de Madrid, sin duda uno de los mejores jugadores que ha vestido la roja y blanca y uno de los que llegó a ese nivel top, un jugador que estuvo a punto de ganar el Balón de Oro con el Porto, al final fue Balón de Bronce y luego lo que hizo con el Atlético de Madrid, un jugador diferencial y yo creo que posiblemente la primera gran estrella que tuvo el Atlético de Madrid. Totalmente de acuerdo. Pues con Futre y con su nuevo amigo José terminamos este episodio. El episodio número 45 de este mercado de fichajes del Atlético de Madrid del verano de 2022 con, bueno, bastantes noticias, sobre todo en las últimas horas. Veremos a ver, ya quedan menos de 10 días para el final de mercado, si nos sorprenden, si no nos sorprenden, nos esperamos alguna sorpresilla de última hora, aunque sea una sorpresa negativa, pero como siempre estaremos atentos aquí en De Padres a Hijos. Ha sido un placer, Diego. Igualmente, Dani, quedan solo 10 días, pero ahora viene lo más importante del mercado de fichajes. Ya los equipos andan con prisas, tanto para comprar como para vender, y se puede mover todo. Van a ser días bastante moviditos en las oficinas del Atlético de Madrid, al igual que de otros clubes, y veremos si al final hay salidas, si hay llegadas, o si el Atlético de Madrid decide reforzar ese carril derecho o nos quedamos con un solo jugador para esa posición. Pero bueno, aquí estaremos en De Padres a Hijos comentándolo. Mañana directo y luego lo subiremos al resto de plataformas con la reacción al sorteo de Champions y también una vez que conozcamos a nuestros rivales, pues analizaremos un poco en detalle cada equipo y qué podemos esperar de esa fase de grupos que está a la vuelta de la esquina. El 6-7 de septiembre es el primer partido. Así que, bueno, eso, os emplazamos al directo de mañana. También, si no nos soléis ver en Twitch, pues lo subiremos a YouTube, iVoox y Spotify, porque va a ser muy interesante ver el sorteo mañana. Y nada, para la gente de YouTube, dejad en comentarios qué os ha parecido este episodio, o qué esperáis de este final de mercado del Atlético de Madrid. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.